Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, muy buenos días, tardes, noches, ahora sí que dependiendo a la hora en que nos vean. Hoy nos encontramos en el episodio número 22. Fátima, el abuso de un narcisista era lo que estábamos platicando, que es un abuso bien serio y es un tema por el cual nosotros quisimos aterrizarlo. La semana pasada no pudimos llevarlo a cabo por problemas ahí técnicos, pero pues ya estamos de vuelta y tenemos una gran invitada el día de hoy, que ya ahorita en unos momentos más la presentaremos. Y bueno, este tema tiene un impacto totalmente devastador. ¿Por qué? Porque afecta esta parte psicológica de las víctimas, que muchas veces no se habla, más bien se critica, se juzga. Pero bueno, hoy vamos a desmenuzar todo lo que conlleva el narcisista, nace o se hace. Muy contentas por estar aquí el día de hoy, como dijiste, después de muchísimos intentos. Y fíjate que en este tipo de relaciones hay veces que ni siquiera se habla como de las banderas rojas o este tipo de factores que están inmersos en esta relación, pero también muy poquito se habla de lo que pasa después de que rompes esta relación. Muchas veces, sí, creo que la mayoría de las veces te quedas hecho pedazos o hecha pedazos y no sabes cómo reconstruirte, y creo que hay muy poquita información de qué hacer, de cómo te sientes. Y como bien dices, en vez de apoyar, muchas veces criticamos y atacamos a este tipo de personas que han pasado por este tipo de relación. Así es, desconociendo la situación emocional de quien vivió este abuso, ¿no? Porque justamente es llamado un abuso, que pocas veces lo tomamos como es, con la seriedad que debe de tomarse este tipo de temas, y por eso siempre les tratamos de traer estos temas para que conozcan un poquito más allá y no se quede nada más con que las palabras que hemos utilizado, Fátima, el tóxico, la tóxica y qué sé yo, que ya hoy en día pues básicamente se tocan con muy poca seriedad. Sí, y por eso precisamente el día de hoy traemos a una invitada muy especial que nos va a platicar un poquito sobre su experiencia de cómo fue ahora sí que tener una relación con una persona narcisista, de cómo fue su proceso y todo esto. Así es. Y sobre todo porque tiene un proyecto. Tiene un proyecto del cual la verdad es que nos gustaría, y estoy entusiasmada en conocer un poquito más acerca de ese proyecto que tiene por ahí, que es Sobreviviendo a un Narci. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que nos puede platicar acerca de ese proyecto para que lo conozcan las personas que viven alguna situación referente a, pues sepan a dónde acudir, ¿ok? Entonces damos comienzo, ¿la presentamos? Sí. Ok, muy bien, pues bueno, la invitada de este programa, y el cual nos sentimos muy halagadas y muy contentas de tenerlas en el programa, es a Farina Chaparro. Ok, hola Farina. Hola chicas, ahora sí, por fin, después de tantas fallas técnicas logramos estar en contacto. Muchas gracias por esa introducción, y el halago es para mí que me hagan un espacio en su programa. Claro, y como bien lo dices, después de muchos intentos, ¿verdad, Fari? Pero al final de cuentas ya lo logramos. Y bueno, precisamente el tema de hoy, el narcisista, ¿nace o se hace? Vamos a iniciar con tu presentación. Farina, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Que el público te conozca. Pues mira, ya la introducción la diste tú bastante bien. Efectivamente, pues yo soy, para empezar, de La Piedad, Michoacán. Y soy una víctima de un narcisista, y aquí la idea es contar un poquito mi historia de cómo lo descubrí, de cómo me di cuenta, de cómo caí con esta palabra, sí, lo del grupo que estamos, armando, y lo que comentaba Fátima de las banderas rojas. A lo mejor podemos meterle un poquito la diferencia que a mí me gusta, cómo es que la gente confunde la historia de Narciso, que es un mito griego, con el trastorno de la personalidad, que es el narcisismo, que yo creo que desde ahí empieza el por qué la gente se confunde o por qué no le da la importancia. Empezaste ahora sí que en el punto. Creo que cabe destacar que hay que diferenciar
que muchos de nosotros podemos tener rasgos o características de la personalidad narcisista, y otra cosa muy diferente es tener el trastorno como tal. Para tener el trastorno como tal tienes que tener ciertas características, creo que son 10 las que tienes que tener para poder concretar el trastorno, porque muchas veces nos pasa que de repente las personas se sienten identificadas de, híjole, de repente yo soy así o funciono de esa manera, y ya se compran la idea o la etiqueta de que, híjole, entonces tengo el trastorno narcisista de la personalidad, y no, o sea, hay veces que podemos tener características obsesivas, paranoides, pero eso no significa que tengamos el trastorno como tal. Así es, solamente podemos contar con algunos rasgos como todos en general, para no ser más específica. Entonces, sí, exacto. Sí, Farina, te escucho. Yo creo que ahí es en donde la gente empieza con la confusión y no se le da la importancia de vida. Bueno, cabe mencionar, además de la presentación que me estaban dando, que yo ahorita voy a hablar a lo mejor desde el punto de vista como víctima, ustedes me apoyarán desde el punto de vista psicológico, que es lo padre de esta entrevista, y comentarles que yo me estoy certificando próximamente en el tema, precisamente para que pues mis palabras tengan un poquito más de validez, no solamente como víctima en experiencia, sino también conociendo el tema muy a fondo, que ha sido algo que llevo meses estudiando. Y eso fue lo que me di cuenta yo muy importante, que la persona o las personas confunden y confundimos, me voy a incluir en el término narcisista con el mito griego de Narciso, que lo ven a lo mejor nada más como una persona que se veía muy guapo al espejo, que tenía una personalidad egocéntrica, que se veía como el más grande de los personajes. Y al final la gente se acuerda de ese mito y no se da cuenta que Freud lo catalogó como uno de los trastornos de la personalidad, que ya viene a ser, pues sí, una deficiencia, como una enfermedad como tal. Y lo malo de esta enfermedad es que no te das cuenta que la persona en cuestión la está padeciendo, porque son personas con un encantamiento, con una personalidad alrededor de ellos muy amable, muy alegre, muy entusiasta, todo lo que sería como buena onda. Entonces, es difícil pensar que una persona con todas esas características tenga una, digamos, maldad escondida o otras intenciones detrás, como la manipulación, que eso es lo peligroso. O sea, es muy difícil darse cuenta porque no es característico a primera vista o a primer acercamiento, sino justamente el detrás de, ¿no? Lo que sucede hablando a tus espaldas o en la intimidad con una persona. Y a mí me gusta hacer hincapié cuando empiezo a hablar del tema, que no es solamente una situación que se da entre parejas, sino una relación narcisista que se me hacen de las más tristes, voy a decir, cuando los padres son narcisistas y los hijos están padeciendo de esa situación, en el trabajo, con los amigos, ahora sí que cualquier tipo de relación que se pueda tener interpersonal, existen este tipo de situaciones, y a lo mejor el hecho de poderse informar de qué se trata o cuáles son esas banderitas rojas es lo que nos puede ayudar a prevenir, porque nadie está exento de convivir con un narcisista. Ahora sí que no es que te toque por una situación o que estés predispuesto por algo. A todo mundo nos puede tocar una convivencia con un narcisista, y a menos que estemos bien informados, vamos a poderlo detectar con mayor rapidez o a tiempo. Exactamente, y por eso quisimos realizar este especial, porque es importante, más que nada hoy en día, tú lo has dicho, Fari, no solamente es en cuanto a relaciones de pareja, no, va desde padres de familia, que justamente los pequeñitos son quienes sufren ahora sí con el trastorno de padres, y por ende, en edad adulta, tienden a tener este rasgo. Que era lo que hablábamos la sesión pasada, nada más que no la pudimos llevar a cabo, pero era algo que nosotros detrás de cámaras estábamos hablando justamente, Fari. La pregunta del programa es: ¿nace o se hace? Ambas, ¿verdad, Fátima? Sí, y sobre todo también hablar de lo desgastante que es tener una relación con este tipo de personas, ya sea mamá, hermanos, como amistades, bien mencionaban, pero también el saber que después de esta relación puedes hacer algo con este aprendizaje. Por eso me encantó el proyecto que tienes, Fari, porque precisamente no te quedas en el papel de, ay, pues me pasó, víctima, no, sino que yo puedo hacer algo precisamente para ayudar a las personas. Esto es lo que me encanta, de que no nada más eres las cosas que te pasan, ¿no? Sino que eres lo que haces con las cosas que te pasan.
Claro. A mí esa pregunta que hiciste al principio, a mí sí me gustaría comentar al respecto. La relación que existe entre un narcisista y un psicópata es muy cercana. Para mí, el psicópata es esa persona que lleva un grado de narcisismo a un nivel de violencia muy grande, por lo que todos los psicópatas están catalogados como narcisistas. Esto es muy importante. Y no todos los narcisistas llegan a ser psicópatas. Esto viene dependiendo de un grado de, pues sí, de violencia o de actos que se esté refiriendo, pero sí todos los psicópatas son narcisistas y los narcisistas, dependiendo del grado, se pueden convertir en psicópatas. A lo que yo he estudiado y leído, la psicopatía viene de nacimiento. Entonces, estas personas sí ya traen, pues, ¿cómo decirlo?, un trastorno, un defecto desde que llegan al mundo, y el narcisista viene de un trauma en la infancia donde su mente y la amígdala del cerebro termina por aislarse para no empezar, bueno, para no continuar con este trauma y con este dolor, con esta angustia, con todos esos sentimientos que llegan negativos cuando hay un trauma en un niño por cualquier situación. Puede ser por un abuso, por una violación, por un divorcio, por bullying. Hay muchas situaciones donde un infante puede estar recibiendo un acoso psicológico que le cause un trauma. Entonces el cerebro aprende a, digamos, bloquearse. Entonces, por eso es que el narcisista se hace a edades muy tempranas, bloqueando esos sentimientos, que yo lo he explicado muchas veces a que se pueda entender así. Es como si yo de pronto me vuelvo ciega, entonces aprendo a desarrollar el tacto de otra manera, el oído de otra manera. Un niño que aprende a bloquear sus sentimientos para no reprimirse, para no sentirse ya mal, para no vivir ese dolor, aprende entonces a leer los sentimientos de los demás. Por eso estas personas se vuelven muy fáciles de manipular a las demás personas, porque te leen de otra manera, a otro nivel que ellos aprendieron al no estar percibiendo los sentimientos como normalmente los sentimos. Entonces, a mi punto de vista, el narcisista se hace y el psicópata nace. Ahora, el narcisista se puede volver psicópata y para mí no tienen cura realmente los psicópatas, y el narcisista, dependiendo también del grado, dependiendo del grado de trauma, dependiendo del grado de querer sanar y de regresión, pero es muy difícil por el grado también de egocentrismo que tienen, de ser personas, pues ahora sí vienen por el narcisismo, de creerse superiores y de pensar que están bien con todo lo que están haciendo. Entonces es muy difícil que quieran aceptar cambiar, por eso es casi imposible que uno pueda decir que esto tiene reversión. Sí, claro, creo que dice ahora sí todo en el punto. Son niños, ahora sí que generalmente se empieza a desarrollar esta personalidad narcisista o este trastorno son padres de hijos no vistos, ¿sí? Entonces, no reconocidos, exactamente. No. Entonces, como dices, crean este mecanismo de defensa. Hago todo lo posible porque tú me veas, papá, porque tú me veas, mamá, mira, soy el mejor en la clase, soy esto, soy lo otro. Y se va creando como un mecanismo de defensa, que también puede ser que venga de papás narcisistas que vean o idealicen al hijo con atributos o con habilidades que realmente la persona no tiene. Posee. Exactamente, puede ser de las dos maneras o de los dos entornos en donde se va formando esta personalidad. Así es. Y bueno, como lo mencionamos al inicio, Fátima, ¿cuáles son esas banderas rojas? ¿Cómo podemos detectar si nos encontramos cerca de una persona narcisista? Yo creo que la principal bandera roja podría ser, ellos no tienen empatía. No es que te quieran hacer sentir mal, el que lo hagan adrede. O sea, realmente ellos en su campo de visión no existe el que yo me preocupe por el otro. No existe el otro. No. Básicamente, nada más son ellos y ellos. ¿Cierto o no, Fari? Que lo difícil es, yo creo, sí detectarlos, porque sí carecen de empatía totalmente, pero es muy difícil darse cuenta porque se presentan como esta persona encantadora y que es muy igual que tú. Yo en algún momento lo dije, es como un cuento de hadas. Es como, para mí la primer bandera roja sería como, es demasiado bueno para ser verdad. Esa duda que te queda debe de ser verdad, o sea, es demasiado bueno, algo debe de estar mal. Yo ya me iría por el de sí, algo tiene que estar mal, o sea, no puede ser todo tan, yo también, o sea,
lejos de que carecen de empatía, se hacen pasar por personajes que tienen los mismos gustos que tú, los mismos intereses que tú, los mismos todo que tú, sueños, ilusiones que tú. Entonces, eso lo hacen para generar un vínculo cercano contigo y que tú te abras, te expreses y empezar a tomar entonces el de, ay, yo te entiendo, yo quiero lo mismo, y te acerques y agarrar esas cositas donde tú eres débil para después usarlas en tu contra. Ellos todos son una esponjita de información donde se hacen mimetizar de tus sentimientos, de tus gustos, de tus pensamientos, de tus ilusiones, y crean ese vínculo demasiado rápido contigo donde dices, wow, ¿dónde estaba esta persona? ¿No? Y puede ser, te digo, tu pareja, puede ser tu compañero de trabajo, tu jefe, pero ese de pronto, ese momento donde no coincide lo que me has dicho este tiempo con lo que estás haciendo, esa para mí sería la banderita roja de, me habías dicho que te gustaba esto y no es cierto, me habías dicho que querías esto y no es cierto. O sea, sí cuestionarte y dejarnos de creer todo lo que nos dijeron, que en realidad pues era un espejo de nosotros mismos lo que estaban proyectando. Exacto, Fari, has dicho algo clave. Justamente siempre, y creo que lo llegamos a mencionar anteriormente en algún tema, Fati, siempre observar que el acto concuerde con lo que se dice. Uh-huh. No nada más quedarnos con la versión tan dulce que se vende, porque sí, tú lo has dicho, Fari, te venden el cuento de hadas, la historia perfecta de amor, de telenovela, lo que tú quieras, pero el acto dice todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, yo creo que punto número 1, observar eso, que el acto conlleve ahora sigue a lo que te dice. Sí, y no lo contrario. Claro, y creo que este tipo de relaciones también está muy inmerso el gaslighting, que precisamente el término viene de una obra de teatro que se hizo en 1938, que se trata de, era una ama de casa y un esposo, ¿no? Uh-huh. Entonces el esposo hacía todo lo posible por hacer creer a la esposa que ella estaba loca. Sí. Entonces, este tipo de manipulación se ve mucho en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque te alejan de tus familiares, te alejan, o sea, es una manipulación tan grande, sí, que realmente la persona llega a cuestionarse su salud mental, llega a cuestionarse sus habilidades, su persona, sus cualidades. Uh-huh. Entonces, creo que esto también sería una bandera roja, el que, por ejemplo, no sé, le compartas, ¿no?, a la persona, híjole, ¿qué crees? Pues se pelearon afuera de mi oficina. Y pues ya me embarré yo, claro, pues sí, tú estabas ahí y no hiciste nada, o sea, como que en cositas pequeñas empiezas a cuestionarte, híjole, sí es cierto y no hice nada. Uh-huh. Y también otra cosa es que ellos de plano, si te dicen el cielo es rojo y tú le dices el cielo es azul, uh-huh, eso es una batalla perdida. O sea, sí, creo que una de las emociones que más se vive es la frustración de quererle ver hacer el otro, compartir con el otro como una perspectiva diferente a la tuya. Por ejemplo, se da mucho el de verdad no te estoy engañando, y el no, si me estás engañando. Entonces, uh-huh, es como una lucha de poder en donde la persona termina muy desgastada, y creo que hay 2 razones por las cuales se terminan este tipo de relaciones. Uno, donde tú te das cuenta que ya de verdad es mucho cansancio emocional, donde ya no le ves futuro a esa relación. O 2, cuando la persona te cambia por otra persona, que es muy común también. Y otra de las características es que también este tipo de personas llegan a ser muy infieles en cuestión de parejas. Y en cuestión de, muy violentas. Violentas. Al inicio, obviamente no, claro, porque es cuando te están seduciendo, te uh-huh, están envolviendo. Justamente cuando están justo donde te tienen, básicamente, ahí es donde, empiezan a mostrar agresiones, de tal forma que no se vean tan evidentes al inicio, porque si no, sales, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil salir, algo sí, de lo que platicábamos la vez pasada. Lo malo es que te causa una adicción que la van trabajando ellos al irlo llevando tan periódicamente, porque no te vas dando cuenta. Entonces ellos trabajan justamente lo que decía Fati, el empezarte, sonaría muy, muy, muy fuerte, pero sí, te empiezan a hacerte creer si tú estás loca y a poner en tela de juicio todas las cosas que tú estás haciendo. Entonces, lejos de tú pensar que es la otra persona, te empiezas a cuestionar, porque te dicen, tú eres la celosa, yo no te hice. Entonces te empiezan a poner mentiras sobre verdades, que empiezas a hacerte una maraña de ideas en la cabeza donde te quieres hacer responsable, porque saben que somos personas que de alguna manera estamos tratando de mejorar, y que la verdad no es absoluta, y que hay cosas donde podemos, pues sí, mejorar y cambiar y ser responsables
de las situaciones que estén pasando alrededor. Viene una triangulación, que esto se me hace también de lo más difícil de sobrevivir con un narci. La triangulación es ponerte en estas situaciones con terceras personas a donde ves, claro que eres una celosa, o sea, a mí me llegó a pasar, no sé, por ejemplo, que sonaba el teléfono y pues lo normal es, ay, ¿quién es? ¿Quién te llamó? ¿Qué te importa? ¿O por qué importa tanto a ver tu teléfono? Y te hacen un show y al final dicen, no manches, o sea, era mi mamá, ¿ves cómo eres una celosa? Pero ya te hicieron todo un pancho en lugar de voltear a decir, ah, mi mamá, ¿sabes? O sea, generan todo ese caos alrededor de una situación donde te hacen sentirte insegura, donde te hacen sentirte celosa, donde te hacen sentir que tú eres la mala, y al final te sacan que era pues, la mamá, ¿no? Entonces, estas situaciones donde dices, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Y entonces, a lo mejor sí soy una celosa, o sea, ¿qué tanta necesidad tenía yo de saber quién le marcaba? ¿Y por qué estoy en esta situación? O sea, te empiezas a cuestionar tanto tú misma, que es donde empiezas tú a dudar, pero esas son triangulaciones que él te va poniendo. O sea, digo, este fue un ejemplo a lo mejor para que lo puedan usar como clic, pero sucede todo el tiempo, ¿no? De que volteaste a ver, yo volteé, claro que no volteé. Y te vi un mensaje, un mensaje es porque tú estás esculcando donde no debes. O sea, un montón de situaciones que empiezas tú a hacerte responsable cuando no debes, cuando en verdad te están haciendo un daño o un engaño. Y la parte de la adicción, que esa es muy fuerte también, porque eso se genera con la disonancia cognitiva, que es precisamente eso, no encaja lo que dices con lo que haces, y me das tanta adrenalina, tanta serotonina, endorfinas, no sé, todas estas cosas que me hacen sentir alegre, bien, contento, emocionado de que estés conmigo, y de pronto de jalón me lo quitas, y yo me siento necesitado de esa energía y de esa sensación en mi cuerpo que me quiero hacer responsable para volverla a tener de nuevo y hacer las cosas bien para poder tener esa sensación de nuevo con esa persona de bienestar, de estar bien. Y eso empieza a generar una disonancia en nuestro cuerpo que a lo mejor Fati nos puede explicar un poquito mejor de por qué se genera esta adicción. Lo que pasa es que constantemente te quitan ahora sí que el sentido de estabilidad para que, exactamente, para que ellos sean tu única referencia de estabilidad y de realidad. Así es. ¿Por qué? Porque como dices, el que sean tan inconstante, tú no sabes qué esperar. Es lo que te tienen ahí precisamente esa parte de hoy me va a llamar, hoy vamos a comer o no vamos a ir a comer. Hoy nos vamos a pelear, hoy vamos a estar bien. Entonces es esta parte donde que tú te dices, mantienen al límite. Eso es. Exacto, y creo que es un ciclo, y es un ciclo donde las personas los viven desde la inconsciencia, porque muchas parejas, por ejemplo, que viven este tipo de relaciones, a lo mejor ya es como normal que se peleen 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pero estando ahí adentro realmente no lo ven. No lo ven. Siempre lo hemos dicho, hasta que ya sales de una relación así es cuando empiezas a ver, híjole, o sea, estaba este foco rojo, ¿por qué nunca lo vi? Claro. Que fue lo que a lo mejor a ti te llegó a pasar en algún momento, ¿no, Fari? Que dijiste, ok, o sea, veo tantas banderas rojas que como en el momento no me pude dar cuenta. Y lo que pasa, pues, Janet, ¿sabes también, qué? Fari? O sea, yo sí las veía. O sea, te das cuenta que algo no está bien, que algo no es normal. Yo sí trato de cuidar muchísimo mi salud mental. O sea, yo he hecho muchas cosas siempre por estar bien y por encontrar respuestas. Y debo decir que a los 2 meses, yo creo, yo ya estaba yendo a una terapia que yo creía que era de pareja. Lastimosamente, el psicólogo que nos atendía no estaba consciente de lo que era el trastorno tal cual y no me ayudó. Y ya después que yo me entero del narcisismo por medio de una carta, que a mí me gustaría después compartirla, que es una carta genérica de un narcisista a su víctima, y yo hice clic con todas esas situaciones que le describía a la persona. Entonces sí me daba cuenta, pero no lo ves tan grave. O sea, de pronto dices como de que, ay, ¿cómo me voy a ir porque le encontré un mensaje? Ay, bueno, a lo mejor sí, nada más la fue a ver, pero pues no pasó nada. Ay, bueno, pues sí, nada más me dijo que estaba ocupado, y pues sí, está ocupado. ¿Yo cómo voy a querer que esté para mí el fin de semana? O sea, te empiezas a ser responsable, que los empiezas a disculpar. Y la parte esta de la adicción, en mi caso, yo lo reconocía. Yo llevaba meses y meses y meses ya después con una especialista en narcisismo y no podía dejarlo. O sea, yo sentía una angustia, una desesperación, una ansiedad cada vez que yo no estaba con esa persona, a pesar de que sabía que era lo mejor y que había mucho daño. Mi necesidad era igual de adictiva que como se tiene adicción a una droga, al tabaco, al alcohol,
a todas estas adicciones, yo siempre he dicho, yo era adicta a una persona, malamente. Gracias a Dios no he tenido las otras adicciones y antes no las entendía. Yo decía, ¿qué tan difícil puede ser dejar de fumar, de tomar, drogarse? Y ahora lo entiendo. Yo no me podía despegar de una persona por la adicción que causó en mí sin que yo me diera cuenta. O sea, esta inconsistencia de estar siempre a la par, como dice Fati, a mí me tenía en ese suspenso, generando una adrenalina de la que yo necesitaba cuando ya no estaba con la persona. Y sí, es un ciclo porque cabe mencionar que la difamación cabe dentro de este círculo, que a lo mejor ahorita ahondamos en eso. Yo sufrí de una difamación, no compartíamos tantas amistades, pero sí con mi familia. Hubo esta parte de hablar mal de mí a mis espaldas, con los amigos, con la gente, y sí, me fui alejando. Y no tienes más que a una psicóloga, que yo era lo único de lo que me agarraba, pero era una vez a la semana, 1 hora, o sea, y el día tiene 24 horas y son 7 días a la semana. O sea, yo para desahogarme, yo acabé con mis amistades, acabé con mi familia, acabé con todo el mundo, porque ya me decían, ya, es que a ti te gusta, y es que tú quieres estar ahí, es que tú también eres la tóxica, es que tú también eres responsable. Y es lo mismo que se le diría a una persona que es adicta a cualquier otra cosa, de hacerla responsable cuando la sustancia está haciendo algo químicamente, mentalmente en tu cabeza que no te puedes despegar, y tampoco no era encadenarme hasta que se me saliera, ¿no? Sí existe una responsabilidad, pero hay una adicción que simplemente no te deja por más que estés viendo ahí las cosas. Esto también tiene mucho que ver con el síndrome de Estocolmo y el síndrome de la Bella y la Bestia, porque como dices, nosotros que estamos afuera de esa relación, o muchas veces como redes de apoyo, no sabemos cómo brindar este soporte a estas personas y caemos en la agresión, como tú bien lo dices, Fari, en decir, ay, a ti te gusta que te traten mal, o ay, ya ni te voy a decir nada porque ahí vas otra vez, y realmente no comprendemos que esto va más allá a que no puedas romper el vínculo con una persona. Y es por eso, Fati, que no hay la información, Fátima, o sea, no se ha hablado como tal de trastorno hasta ahora, que estamos viendo tantos casos que ahora sí ya le ponemos el nombre como tal. Tiene trastorno de la personalidad, ¿no? Ok, ya sabemos un poquito más de qué se trata, y no nada más es de, ok, te gusta que te traten mal y pues ahí quédate, ¿no? Porque sí, y Farina no lo está comprobando, o sea, eso es algo que ya habíamos mencionado, pero se vive tal cual el desprendimiento de las redes de apoyo, lo que obviamente hace que te mantengas aún más con el agresor, porque es el único que te ve, ¿no? Que está ahí dándote eso que tanto necesitas tú, que es como la droga, como bien lo dijo Farina, la adrenalina, toda esta parte que obviamente no es fácil de quitar de la noche a la mañana. Claro, y creo que también se nos olvida que una relación de pareja, una relación de amigos o cualquier tipo de relación que tenemos no se termina cuando tú dices ya se acabó, se termina cuando se rompe el vínculo, y el romper el vínculo es todo un proceso, y el proceso lo inicias tú cuando tú decides y dices, ok, no quiero esta vida, y aún así tú vuelvas o recaigas, es un proceso, y en ese proceso hay recaídas, hay como esta necesidad, hay veces que dices, sí, pues ya lo voy a ver o lo necesito ver, y es parte del proceso. Y pensamos o romantizamos este tipo de procesos o dinámicas que es, ok, ya lo rompí, ya no quiero saber nada de ti. No es así. No es así de fácil, porque entre más lo... Sí, te escuchamos. Sí, yo lo estaba comentando a lo mejor desde mi punto de vista, que yo no tenía una familia, yo no estaba con hijos, yo no compartía todo eso, pero veo la dificultad de personas que a lo mejor o sea, el vínculo del padre o madre narcisista, ¿cómo lo rompes? Y cuando eres un menor y cuando dependes de tus padres, híjole, eso se me hacen súper difíciles. En una relación de amistad, pues a lo mejor es difícil que catalogues a un amigo de esta manera, y menos si no está la información, y si están ocultos, y si contigo tiene una cara y con los demás otra. La relación de pareja, pues depende, o sea, si dependes económicamente, tienen hijos, ¿cómo vas a dejarle de hablar de un día para otro y que ya no tengas comunicación con el narcisista? Si es tu jefe, también, ¿cómo de pronto cortas esa comunicación cuando la debes de tener porque es tu sustento, porque es tu trabajo? Entonces, la recomendación siempre para romper estas situaciones, pues sí, es contacto cero y alejarte de la persona, pero hay miles de situaciones donde es muy difícil, muy complicado, hasta que se arreglen otras situaciones, ¿no? En el dado caso de una mamá con hijos, pues dónde va a vivir, cómo se va a mantener, del trabajo, conseguir otro trabajo.
Con los papás, pues ¿cómo te alejas también tus papás si son los que también a lo mejor te mantienen o te proveen, o que te des cuenta a una edad tan temprana lo que estás pasando si tus papás son encantadores con todo el mundo y te minimizan a ti como hijo y como irresponsable? Entonces hay muchas situaciones donde es muy difícil desengancharse. A lo mejor yo en la mía como pareja en una relación de noviazgo era la más fácil, pero todas las demás situaciones son muy complicadas. Y lo que dijo Fati se me hace padrísimo porque yo también lo he mencionado mucho, el síndrome de Estocolmo, que muchas veces las personas dicen que para una relación de estas, y lo mencionan como tóxico, se necesitan dos. Sí, pero también en un secuestro se necesitan dos. Y el secuestrado no tiene la culpa de tener dinero, de tener bienes y que por eso lo hayan secuestrado. Pues no, o sea, sí estaban dos y no es un secuestro si no hay dos. Pero hay que reconocer a la persona como víctima que no quería estar en esa situación o que no se dio cuenta y que no tenía escapatoria aunque la puerta esté abierta. O sea, la puerta puede estar abierta, pero si a ti te tienen secuestrado, créeme que no vas a salir corriendo porque no sabes lo que suceda mientras corres. Entonces, se genera esa idea en tu cabeza de ya mejor agradecer en lo que estás y lo que tienes hasta que te dejen libre. Pero sí, el síndrome de Estocolmo debería de tener un nombre que se adapte al narcisismo, que yo he escuchado que algunos especialistas le dicen como la narcisina, que es como esa pequeña droga que te pone el narcisista, porque sí hay una cosa muy, muy, muy similar a lo del síndrome de Estocolmo, que yo sí creo que debería de tener un nombre en específico para estos casos y poderlo identificar de esa manera. Así es, y ahorita dijiste algo bastante relevante, Fari, se necesitan de dos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué muchas veces somos vulnerables a caer con este tipo de personas? Pues justamente hablamos también de un trauma, ¿no? Que justamente nos llega a anclarnos con este tipo de personas porque hemos recibido ya sea críticas o rechazos o contamos con algunas inseguridades, ¿no? También tiene que ver mucho la parte emocional en cómo nos encontremos nosotros, porque lo hemos dicho muchas veces, depende mucho de cómo nos encontremos nosotros emocionalmente, así va a ser obviamente el contacto con las demás personas con las que nosotros nos relacionemos. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, no vamos a tener ya sea relaciones de pareja estables o sanas o de amistades o laborales, o sea, no solamente nos vamos a la parte de pareja, sino en todas nuestras diversas áreas, ¿no, Fati? Es algo que hemos hecho mucho hincapié en cada episodio y una vez más lo reforzamos, ¿no? Y Fari lo ha mencionado ahorita. Claro, porque pensamos, bueno, normalmente el narcisista busca a una víctima que tenga baja autoestima, que sea dependiente emocional, pero no es como una ley. Muchas veces no es así, sino que cuando se encuentra una persona que tiene autoestima alta, buen autoconcepto, se encarga de destruirlo, se encarga de precisamente hacer como toda desarmar todo, como de no, y mira, y te lo digo porque yo te quiero, esos no son tus amigos, como ahora sí que los factores que anteriormente ya mencionábamos. Entonces sí es, creo, importante el que enfaticemos esto, porque puede que en algún punto personas que nos estén escuchando digan, híjole, pues yo era súper segura de mí misma, de mí mismo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? O no creo que yo encaje ahí porque pues yo tengo buen autoconcepto, etc. No es como una ley que nada más ellos escojan a personas que tengan baja autoestima, sino que también es la otra vertiente. Y de hecho, hablando de esto, Fari, me gustaría que nos compartieras un poquito esta carta de la que nos hablaste en un principio, de la cual te diste cuenta, porque creo que sería muy útil, como escucharla y que las demás personas también puedan escucharla. No la tengo aquí a la mano, pero sí está en la página de Sobreviví a un Narci, y si no se las puedo compartir para que ustedes también en redes la compartan. A mí se me hace muy importante porque a mí han llegado personas que me dicen, es que no sé si es narcisista la persona con la que estoy, y yo antes de seguir platicando, darles toda la lista de banderas rojas, les paso la misma carta y me dicen, wow, o sea, parece que ya nada más le hace falta el de y para y firmado, ¿no? O sea, parece que me lo escribieron a mí. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo estaba tratando de buscar soluciones a mi relación, cómo mejorarla, cómo estar bien, y en algún momento brinca esta carta y yo también la sentí así, o sea, yo dije, me la está dedicando a esta persona que nada más le faltó ponerle la firma y la dedicatoria al principio, pero te digo, es una carta genérica donde el narcisista le está diciendo a su víctima cómo se está aprovechando de ella, cómo está absorbiendo toda su energía, cómo ella siente que todo lo que haga por él es grandioso, pero él siempre la va a menospreciar a pesar de todo. Es una carta muy fuerte
que yo me acuerdo que ese día no dormí y de ahí comenzó mi búsqueda para enfocarme más en de qué se trataba. O sea, yo me acuerdo que la siguiente cita corrí al psicólogo a decirle, ya sé qué es, ya entendí, todo es un checklist de lo que viene en esta carta y no tengo dudas. O sea, si comentaba 15 situaciones que yo le puse la palomita. Cabe resaltar que en mi caso, sí yo tuve una relación con un narcisista que me violentaba físicamente, pero no todos los narcisistas son violentos de manera física. Lo que sí, todos son violentos psicológicamente. Y eso es lo difícil con la sociedad, con las leyes, con muchas otras cosas, porque la violencia física de alguna u otra manera se puede comprobar. Pero la violencia psicológica, yo con las niñas que tengo en el grupo, que ahorita les voy a platicar también del grupo, las secuelas psicológicas son a veces de por vida, o sea, muy dolorosas, que terminan representándose de manera física. O sea, hay tanto, ¿cómo se dice? Daño de otra manera que termina repercutiendo físicamente en las víctimas, no precisamente que sean golpes o que sean jalones o que sean violencia con algún arma, pero cómo se ve reflejado al paso de los años es muy triste, y sobre todo que no exista ley que esté como estudiando esto y que lo esté protegiendo, que nos ayude, porque prácticamente la violencia, si no es demostrada físicamente, es muy difícil de probarla psicológicamente, y las secuelas de por vida se pagan, horrorosamente. Cuando se denuncia, además, las leyes están a 6 años de pena máxima cuando ya casi te están medio matando, ¿no? Entonces eso es lo triste de estas situaciones que no se han comprobado tanto. De hecho, es muy lamentable. Lo hablamos también en un episodio donde hablábamos sobre la violencia. ¿Lo recuerdas, Fati? Que justamente también mencionábamos el violentómetro. También aquí sería bueno retomarlo un poco. Yo creo que lo vamos a dejar en algún post en la página, justamente para estar mencionando esta información junto con la carta que nos va a hacer el favor Fari de proporcionárnosla, para que por ahí la gente, así como Fari hizo clic, por ahí sigan haciendo clic a otras personas, y sobre todo buscar ayuda. Sí, y ahorita algo muy importante que mencionaba Fari también es esta parte de las secuelas físicas. O sea, sabemos que obviamente emocionalmente sí es como una avalancha horrible, ¿no? Pero también lo físico, y que a partir de que tú tengas una relación así puedes desarrollar otro tipo de trastornos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que puede ser anorexia, bulimia. ¿Por qué? Por la razón de que constantemente están atacando tu autoconcepto. Entonces sí es muy susceptible a que las personas desarrollen como este tipo de trastornos también. Ansiedad, o de repente depresión, fibromialgia. El coating también, de que te empieces a cortar. Sí, el coating es de los principales. Así también es. Sí, porque son estas autolesiones que justamente se ven hasta en edades muy tempranas. Y no podemos descartar el suicidio. Yo he dicho que esta enfermedad es mortal, porque muchas víctimas no encuentran salida y terminan llegando a un extremo de esta manera. Es mortal, quizá no para el narcisista, pero sí la persona que le toca estar sufriendo los abusos de esta persona. Ahorita que tú mencionabas en estas banderas rojas que tú sí te dabas cuenta, ¿hasta qué bandera roja dijiste ya? Yo creo que ya aquí ya o veo. ¿Sabes qué? Yo tenía casi 7 meses trabajando con mi psicóloga y no podía, y cada vez que había una ruptura, una separación, yo lo intentaba y volvía. Y sí debo de confesar que en mi caso no fue un ya hasta aquí, sino fue una de esas rupturas donde me pidieron tiempo y yo dije, no, tiempo no, o sea, esto mejor se termina. Y terminé la relación, o terminamos de mutuo acuerdo, porque a lo mejor él tenía otros planes o él ya me estaba descartando porque ya tenía en mente otra víctima, que cabe mencionar que nunca te dejan definitivamente, siempre se van y siempre vuelven. Y yo tenía tanto pavor de no poder otra vez, una vez más, y decir, esta vez se va a alejar más, me va a lastimar y yo a lo mejor voy a sanar, estoy trabajando con mi psicóloga, lo voy a lograr,
pero yo tenía tanto miedo de que volviera en 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto tiempo, y que yo volviera a caer, porque me vi caer tantas veces de nuevo y de nuevo y de nuevo, a pesar de la violencia física, a pesar de los engaños, de las infidelidades, de todo lo malo que había, yo volvía. Y yo tenía tanto miedo de decir, esta persona nada más está esperando a que yo recargue pilas, que ya me chupó toda, ya no tiene nada más que quitarme, ya me siento yo pisoteada, miserable, defraudada, denigrada, y ya no tiene nada más que quitarme, se está yendo por eso, y cuando yo trabaje en mí va a volver. Entonces, ¿con qué seguridad yo me voy a dar por entendida que esto se va a acabar? Entonces, en mi caso, por el tema de la violencia, correspondía a hacer una denuncia, que fue donde esto ya se vuelve mediático y donde se vuelve más grande, y fue bloquearlo de todas las redes, bloquearlo de todas partes, ¿no? Y se me vino a mí una avalancha encima porque todo se vino en mi contra. O sea, yo también ya fui denunciada, yo también ya fui atacada, en mi caso es de medios, entonces sabía que iba a venir este ataque, pero yo tenía de dos, o quedarme y mejorar y ya hacerme de la vista gorda y seguir con mi vida y retomar mis proyectos y mis salidas y mi alegría y todo, pero yo por dentro yo no me sentía contenta con quedarme callada, con haberme sentido tan pisoteada y no hacer algo al respecto. Yo siempre he hecho de las cosas malas que me han pasado, he tratado de exprimirlas y sacarle algo bueno, y parte de esto era hacer las cosas correctas, no solamente algo bueno, que lo correcto era hacer una denuncia, porque si no, ¿con qué cara yo iba a estar escuchando todas estas cosas de alguien más y decir que yo no lo hice o que no pude prevenir a alguien más y que yo me había dejado? Sí, es muy difícil salir a decir y a contar todo lo que tuviste que vivir y cómo fuiste maltratada y romperte esa máscara de, ay, todo estaba padrísimo y soy una mujer muy fuerte. Cuando estaba yo destrozada, yo estaba a punto del suicidio, por eso te lo digo, y yo tuve que empezarme a medicar, digamos, casi forzosamente por mi psicóloga de lo mal que estaba. O sea, me dijo, tú ya no puedes con esto, te vas a tener que medicar porque te va a ganar. O sea, te está ganando y te ha ganado y yo no puedo permitírmelo. Entonces, ya tener el miedo de perder tu vida, yo dije, ¿cómo la recupero? Y con la seguridad de que no vuelva. Y precisamente por eso es que también se hace lo del grupo, porque lo que les decía, la psicóloga, contaba yo con ella y era prácticamente yo y la psicóloga y ya, pero era 1 hora a la semana. Entonces yo dije, ¿con quién puedo platicar? ¿Con quién puedo sentirme apoyada, a gusto, comprendida? Y lo único que yo hacía en todo el día en mi depresión era escuchar videos y escuchar a profesionales hablar del tema, de cómo salieron, pero más allá de eso, era leer los comentarios de las demás víctimas que decían, a mí me pasó lo mismo y yo salí y yo les prometo que se sale, y esos a mí me daban tanta esperanza y tanta seguridad de decir, bueno, si a ellos les fue peor y salieron, yo también puedo. Entonces yo decía, ¿cómo puedo platicar con esas personas y cómo me puedo acercar? ¿Y cuántas personas más están ahí afuera pasando una situación que no se han dado cuenta? Yo me di cuenta porque a mí me gusta estudiar, porque yo busqué un psicólogo, busqué otro, me metí a internet y yo decía, ¿cuántas personas están ocupadas con la escuela, con los niños, con otras situaciones que no tienen el tiempo para darse cuenta, que fueron con un psicólogo, que llevan meses con el psicólogo, y el psicólogo les dice lo que me dijo a mí, ay, no, sí te quiere, no, lucha, no, trabajen en equipo? Y no es cierto, yo estaba siendo una víctima. Entonces, si a mí me costó tanto trabajo y yo que le puse tanto empeño, yo decía, tengo que hacer algo para crear conciencia de alguna u otra manera, y hacer este grupo fue esta manera de ofrecer algo que yo no encontré para mí y que soñaba cada 5 minutos con que existiera. Y creo que dices algo súper importante, que es lo de los cierres. O sea, aparte de que transformaste ahora sí tu situación en algo muy bueno para ayudar a alguien más, lo de los cierres creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque los cierres no son con la otra persona, sino contigo mismo. Y con un narcisista es muy difícil hacer un cierre, porque lo idealizamos mucho. Nos sentamos a hablar y decimos, claro, muchas gracias por esto que me diste. Eso no va a pasar. O sea, realmente eso no pasa. No. El cierre es contigo, y si tú lo puedes cortar por texto y decir, ya no quiero nada contigo, es mucho mejor. Sí, o sea, no hay necesidad de platicar con el otro, de hacer una despedida muy idealizada y muy romantizada. Exactamente. ¿No? Creo que muchas veces nosotros nos vamos como podemos en la primera ventana de oportunidad que tenemos, sí, y eso es lo que cuenta. Con lo que podemos, porque no nos salimos al 100%. Salimos
Un 10%. Sí, no es de decir, ay, gracias por esta experiencia que me diste. No, ¿cuál gracias? O sea, te tocó. O sea, es como si alguien te avienta de un barco en medio del mar. Ay, ya, gracias que me aventaste, porque mira, sí, resulta que sí sabía nadar. No, claro que no. No hay que agradecer a él. Pero justamente, Fari, tú lo transformaste y mencionas mucho el grupo. Cuéntanos, ahorita ya nos mencionaste un poquito cómo inicia, pero cómo es que ya lo aterrizas y dices, voy a formar un grupo justamente de ayuda. Cuéntanos. Mira, yo ya lo tenía pensado porque te digo que esto nace de la necesidad que yo tuve por poder contar con un grupo que me entendiera, porque acabé, te digo, que con amistades, con familiares, con todo el mundo cercano a mí, de que decían como, ya, ¿para qué se iba a volver, no? Entonces yo decía, ¿cómo le hago? Y pensaba como si hubiera un grupo donde yo pudiera platicar con la gente y informarnos bien de verdaderos especialistas o de talleres o que la información se viera viendo un poquito más clara, porque esto no es una ciencia, esto siguen siendo todavía cosas que están por ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando todo esto? Dije, bueno, yo no voy a hacer mi caso mediático, de alguna manera se hizo y salió en redes y personas se me fueron acercando a decirme, yo sí te creo, yo entiendo lo que pasaste, yo estoy pasando por una situación igual, yo pasé por una situación igual. Y fue entonces donde me apuré a armar el grupo, que primero es una, que ahorita todavía está en Instagram, es un sobreviví a un narci, así es como está, y empecé yo compartiendo las publicaciones de otros especialistas o de otros sobrevivientes, de los temas con los que yo sí coincido, porque hay tanta información que hay cositas que sí coincido y hay unas cuantas que no. Entonces yo empecé a compartir y ahí también empezó a llegar gente contando sus historias. El grupo entonces se volvió primero una página, empezó como una página en Instagram y con las historias que fui recopilando de personas cercanas y desconocidos que había empatía y me contaban sus historias, se hizo un grupo de WhatsApp donde yo lo manejo de dos maneras. Las zonas, que son las sobrevivientes de narcisistas, que ellas con su testimonio ayudan a dar, digamos, como la esperanza o el apoyo moral de que sí se puede salir de ahí. Y las vinas, que son las víctimas aún de narcisistas que están pasando por una experiencia donde, igual como yo, no se pueden salir, tienen la adicción, necesitan apoyo porque tienen hijos, porque necesitan ir también a denunciar, porque están en un proceso del que es difícil salir. Entonces el grupo se conforma por las dos, las zonas y las vinas, que está en WhatsApp, pero no solo eso, lo padre es las sesiones que hacemos, que son virtuales, donde se trabaja de manera tipo como funcionan los grupos de autoayuda, como el AA, como Codependientes Anónimos, no me acuerdo qué otros grupos funcionan así, donde se hace un lineamiento de sesiones, donde se da lectura a autores que estén muy especializados en el tema, donde tenemos también como, no es un grupo religioso, pero hay como ciertos decretos o pequeñas oraciones no tan religiosas precisamente de lo que estamos decretando y de lo que queremos para nosotros con la libertad de expresión, con la anonimidad, todo es anónimo y se han unido de pronto algunos especialistas y algunos talleres y se han hecho cosas donde nos sentimos seguras que estemos en un grupo que no se va a cansar de que le estemos diciendo otra vez me habló y otra vez caí, sino de no, ya no le contestes. Y ahorita somos 40 en 3 semanas que se lanzó el grupo. Entonces, si una está diciendo me está llamando y no sé qué hacer, salimos todas, ¿no? A decir no le marques o no le contestes o no hagas y podemos ayudar un poquito. Nadie dice qué hacer en las sesiones porque no somos especialistas, pero todo el mundo comparte un poquito de sus experiencias. Y la idea es que de la experiencia las demás puedan decir, híjole, a ella le fue peor o le fue mejor cuando hizo esto y estar tomando eso para poder salir adelante en un grupo que no nos vamos a cansar porque sabemos cómo se siente el estar desesperada y el estar con esta depresión y esta ansiedad. Wow. Bueno,
Me Wow. quedé, sí, totalmente no conocía muy a profundidad cómo se manejaba el grupo, por eso quise que tú lo explicaras, Fari, y yo creo que, híjole, excelente labor, porque justamente ahorita lo mencionas, no es decirles qué hacer, sino estar justamente como una red de apoyo de la cual se nos extrayó cuando vivíamos esta parte de tener la pareja o de estar con alguna familiar narcisista, justamente es tener ese apoyo del cual se nos extrae cuando nos encontramos pues en contacto con una persona así, ¿no? Felicidades, Farina, la verdad, por esta gran labor que estás haciendo. Estoy bien contenta porque sí ha funcionado muy bien, o sea, ha habido crisis, el otro día a mí me entró crisis y yo fui la que le dije, pues con permiso, pero yo para esto está este grupo y me solté llorando, ¿no? Entonces, de eso se trata, porque no es estar que me digan qué hacer, sino a veces nada más necesitas desahogarte y normalmente son personas que a veces están precisamente con ese aislamiento que el narcisista generó, o que no tienen familia, o que están con los hijos y que no saben ya dónde, o que no tienen los recursos para estar pagando a un psicólogo o a un especialista. Entonces, que aquí se sientan en una red donde yo te comprendo porque yo pasé por lo mismo, yo sé cómo sientes, y que a cualquier hora puedan estar en contacto y desahogándose sin estarse sintiendo desacompañadas, porque si el narcisista ya te aisló, si tu psicólogo no te entendió, si no tienen los recursos, híjole, salir es súper, súper, súper difícil. Entonces, no es decir, te haces esto y me enojo si no lo haces, sino contar de todas, sí, yo le hice así, yo le hice así, yo sé que es difícil y sabemos que nos están comprendiendo. Bueno, Fari, y el tiempo nos está comiendo. Para ir cerrando, ya para ir cerrando, ¿tú qué le dirías a la persona, al público que nos está escuchando, si ellos detectan que a lo mejor están inmersos en este tipo de situaciones? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? Ahora sí que la información es la que te puede salvar, porque nadie está exento, porque de pronto sienten que estas son situaciones de violencia nada más, donde me levantó la mano, donde me engañó y me puso los cuernos. No, son situaciones muy específicas que sí se pueden identificar, pero que no descarten el involucrarse un poquito en el tema, porque no solamente nadie está exento, sino que les puede pasar a nuestros hijos, les puede pasar a nuestros amigos, y el tener el conocimiento es la primera manera en la que podemos ayudar a alguien. Y te lo digo de hijos porque no precisamente porque sean narcisistas, sino porque a lo mejor tu hijo fue abusado de alguna manera y no te estás dando cuenta de las alertas que te está dando y cómo lo puedas ayudar y cómo lo puedas sacar de esas situaciones, ¿no? Hay muchas situaciones que solamente la información nos va a salvar y pues nada, que se involucren un poquito con el tema. Fari, ahorita nos proporcionas cómo te podemos encontrar este grupo, cómo es que podemos llegar al grupo de WhatsApp y todo para brindarles la información a las personas. El grupo sí es anónimo y ahora sí que nos reservamos el derecho de admisión, porque yo lo estoy tratando de proteger a que no cualquier persona se acerque y pueda causar por ahí una mala situación. Sin embargo, sobreviví a un narci en Instagram y yo lo único que les pido es que lean a lo mejor un poquito de la información, que lean la carta tan importante para mí y que me cuenten su historia. Y la verdad es que cuando escuchas las historias te das cuenta si a esta persona, si es verdad que es una víctima o que te está echando un choro. Entonces, sí es importante que sepan que nos tienen que contar la historia y que tienen que pasar por esa validación para pertenecer al grupo y cuidar la seguridad de las personas que están en él. Si tienen dudas, o sea, igual también nos pueden escribir y decir, no sé, me siento así, me ha pasado esto, y a lo mejor ya podremos decirle o orientarle un poquito si creemos que su situación es con un narcisista, o a lo mejor puede ser que sea simplemente una persona violenta de otra manera y no precisamente narcisista. Que precisamente aquí entra mucho lo que dices, Fari, de la información, porque el relacionarte con una persona narcisista, como tú dices, va más allá de la pareja, sino que también con mamá, con papá y esto, y va más allá también de tener una relación violenta, ¿no? Sí, así es, pues ya lo hemos dicho, Fari ya nos lo ha mencionado en esta parte como víctima, que ya es una sobreviviente, vaya, y hoy en día sigue en esa lucha. Fari, hoy en día sigues en terapia, ¿cómo va tu proceso? Sí, pareciera, obviamente me tengo que mostrar fuerte y siendo responsable del grupo que encabezo, yo también les digo que soy sobreviviente y dependo también mucho del grupo ahorita como soporte para mí, pero sí, es un proceso muy difícil. No sé, yo a veces quiero decir que yo en mi caso más porque es mediático y he recibido no solamente no apoyo,
sino esta revictimización de parte de medios, que ya fui víctima también de familiares o de amigos que pudieran señalarte y no entender y no comprender. Y esta parte es complicada porque ya no es solamente tu relación violenta psicológica con el narcisista, sino tu alrededor que te sientas incomprendida. Pero ahora sí que la responsabilidad de uno es tratarse y mejorarse agarrándose donde uno pueda, y el grupo es una de estas herramientas para las personas que necesiten agarrarse de algún lugar para salir adelante. Y no es simplemente si nosotros contamos a lo mejor con alguna amiga que tiene alguna relación con un narcisista, no es simplemente es decirle, échale ganas, ¿no? O bueno, ya me alejo porque pues te gusta estar ahí. No, informémonos. Si sabemos que a lo mejor nuestra amiga está pasando por alguna situación así, hay que informarnos, ¿no? Y acercarnos con personas que sepan del tema para saber cómo podemos nosotros ayudar a aquella persona que puede estar viviendo una situación así y no juzgar, ¿no? Claro, y también por ejemplo, muchas veces pasa que dices, híjole, es que, por ejemplo, ya me quedé sin amigos, si le vuelvo a hablar, me va a juzgar, me va a decir o ya no me va a querer hablar. Yo creo que la persona que realmente merece estar en tu vida no va a ser como de que, ay, no, ya andabas con el novio, me cambiaste, o el otro ya no te quiero. Entonces hay que perder también ese miedo. Exactamente, hay que informarnos sobre las asociaciones, acercarnos con gente profesional, asistir a terapia. Siempre hacemos hincapié en esto y no es porque seamos nosotros profesionales de la salud, pero siempre la terapia ahora sí que es el cajoncito y ya es un piecito más a salir de este tipo de situaciones y reconstruir las redes de apoyo. Justamente Fari lo menciona, y este grupo que ella ha creado es eso, es reconstruyendo su red de apoyo, ¿cierto, no, Fari? Sí, exactamente, o sea, es algo que no estaba. Lo peligroso es que hay muchos profesionales incluso que no están bien informados del tema y revictimizaron a muchas de las víctimas, que eso nos pasó en el grupo. O sea, mujeres que duraron años en terapia o en sus iglesias o con sus pastores o muchas situaciones o con los amigos, la misma familia y que no los comprendían y caían en esto. Entonces, yo hago así como hincapié en que es información y que nadie está exento de que una situación como esta te pueda afectar de manera directa, porque no lo ves venir. O sea, no hay manera de decir, ay, a ti te pasó porque eres débil, a ti te pasó porque eres tonta. No, la manipulación se le pueden hacer a cualquier persona, por eso es manipulación, porque no te vas a dar cuenta hasta que ya caíste, hasta que ya estás dentro. ¿Se sintieron identificados con alguna información que nos ha brindado Fari? Ojo ahí, y estén muy al pendiente de la carta, que por ahí les vamos a generar el link que nos va a proporcionar Fari, para que hagan su checklist y ahora sí que hagan este descarte y vean si realmente pueden estar pasando por algo similar, pues ya sepamos a dónde recurrir, ¿no, Fati? Claro, y que muchas veces el pedir ayuda no es para débiles, sino al contrario, te puede salvar la vida. Y en este caso, aún más, ¿no? Bueno, oye, Fari, que no solamente para mujeres, esto es muy importante, que yo lo he dicho mucho, que esto no es violencia de género, porque eso me han puesto en muchos lados, y yo digo que no es violencia de género, es violencia en general. Sí hemos recibido mensajes también de hombres que se han dado cuenta, y digo, bueno, si como mujer es difícil, como hombre debe de estar también súper complicado que te pongan en una situación así, que no sepas cómo hablar y cómo decir me manipulan o me violentan o me maltratan. También está complicado para ellos, y también estas situaciones son de los dos sentidos. Exactamente, no está encasillado solamente a nosotras como mujeres, sino como hombres también lo viven, que pocos lo hablan, porque precisamente los hombres están un poco más satanizados en ese aspecto. Si de violencia física casi no se habla, pues mucho menos de este tipo de vivencias, ¿no? Claro. Pero también no están exentos a vivir este tipo de situaciones. No es cuestión de género, ¿no, Fati? Exactamente. Bueno, y híjole, nos comió el tiempo, Fati, Fari, un gusto y un placer, yo te lo repito, yo creo que... No, Janet, Fátima, el gusto fue mío para haberme dado este espacio tan grande para hablar justamente de algo tan importante, la salud mental, y en este tema que yo no soy experta todavía, soy víctima, pero tengo que estoy buscando la certificación precisamente para que mi voz tenga un poquito más de validez y que este grupo de ayuda crezca para más personas, más víctimas y más sobrevivientes. Por ese gran proyecto, Fari, y felicidades por ese proceso de certificación
te vuelvo a decir, mi admiración total y felicidades realmente por no dejar solamente en me pasó, sino estoy haciendo algo con esto que me pasó y ayudando a más personas que viven este tipo de situaciones. Ya tenía que hacer algo al respecto. Y pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, estamos muy muy contentas y ojalá pues no sea la última vez, sino que en hacer algún un segundo episodio, claro, compartir el espacio. Uy, sí, este tema tiene para sacar un montón. Esta fue así como la capita de encima, pero hay mucho que sacar. Muy, muy superficial, pero como todos los que hemos aterrizado, siempre les vamos a dar como la segunda vuelta, porque sí, solamente ahorita hablamos de algo muy, muy superficial, pero ya vamos a ir entrando más, por eso queremos hacer un poco más episodios en este tipo de temas, precisamente para aterrizar más la información, que con una hora no podemos abordar la información como tal, como quisiéramos, pero bueno, esperemos que esta información que les hayamos brindado en este episodio les haya sido de ayuda, y justamente pues ya saben que hay un grupo donde pueden mandar sus historias, donde pueden ser escuchados y donde se pueden sentir identificados y sobre todo atender, ¿no? Este tipo de situaciones. Y lo más importante, el no sentirnos solos, porque no estamos solos. Hay más personas que están viviendo este tipo de situaciones. Entonces, ya escucharon a Fari, hay un grupo, si ustedes se sienten identificados con algo de lo que se mencionó en este episodio, mándenle por ahí un mensajito a la cuenta de Instagram, sobrevivía un narci, y bueno, ahí ya les estarán dando seguimiento al caso. Y no se olviden de la parte de asistir a terapia, y si no es con un psicólogo, sigan buscando el otro. Siempre hemos dicho, no es simplemente de ya no me agradó, no me sentí muy cómoda, tienes la completa libertad de seguir buscando el psicólogo con el cual hagas clic y que te sientas ahora sí que segura y en confianza. Sí, ahora sí que ir buscando tus herramientas para salir adelante. Si no es la terapia psicológica, que sería lo ideal, pero hay muchas personas que no. Igual otro tipo de herramientas también ayudan mucho. Así es, asociaciones, terapia en grupo. El grupo es sin costo, entonces es una manera de empezar. ¿Qué más podemos ofrecerles? Ya escucharon a Fari, entonces por ahí estén pendientes en la red social que ella ha creado. Entonces ya de ahí les darán su seguimiento. Entonces un gusto y un placer, Fari, lo vuelvo a reiterar, y esperemos hablar en un segundo episodio sobre este tema, ¿no? Y muchas felicidades. A lo mejor Fari, lo hacemos nuevamente con preguntas y respuestas de la gente que tiene dudas, y así les damos oportunidad. Y así es, que no las dejen, de hecho, y en el segundo episodio aclarar todas esas dudas y esas preguntas que por ahí se debieron de haber quedado, ¿no? Y recuerden que para las personas que no nos pudieron ver el día de hoy, estamos en Spotify, en Deezer, Apple Music, Google Podcast. Estamos en todas las redes sociales, ahí por ahí, de hecho en nuestra cuenta dejamos todas las plataformas en el cual nos pueden buscar con @psicomorfosis. Okay, entonces pues nos despedimos, Fari, nos vemos, cuídate mucho y éxito en tus proyectos. Igualmente. Gracias. Hasta luego, Fati, nos vemos.